tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en un episodio más de El Relato. Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Estamos todo el equipo acá que conformamos la mesa. Por supuesto, saludo de primero las damas. En este orden. Está Marta, Hola. está Lalo y está Javier. Bien. Y un servidor, también Lalo, Eduardo. Y pues bueno, acá estamos para platicar el día de hoy acerca de una ciencia que en realidad aún no está aprobada científicamente y que es la criptozoología, que nos habla de estos seres críptidos que realmente han abundado a lo largo de la historia como parte de la mitología, como parte de personas que incluso han sido testigos de sus avistamientos, ¿no? Al hablar de la criptozoología hablamos de muchos seres, quizás el más mediático y más popular pues fue el chupacabras, está Pie Grande, Sasquatch, está el monstruo del lago Ness, el hombre lobo, entre muchos más. Los nahuales. Los el nahuales. abominable hombre de las nieves. El Mothman, el hombre polilla, Mothman, ¿no? sí, También. el hombre lobo también. El hombre lobo, entre muchos más, ¿no? Que suena a lo mejor muy... Suena como película de Capulín. Como película. Bueno, es que es escéptica Marta. Entonces, sí, no. Entonces, no cree ni en ella misma. Entonces, ahí el detalle. Pero vamos a platicar un poco acerca de esto y de las experiencias que entre el panel ha habido personas que han tenido experiencias o así cercanos, ¿no? Y ahorita las vamos a platicar. No, empecemos con esa porque la verdad sí se me hace un poquito, ¿cómo te diré? O sea, sorprendente lo que le pasó a la familia Lalo. Sí, si lo quieres platicar. Sí, hablando de chupacabras, ¿no? Sí, porque mucha gente, la verdad, yo me he encontrado con gente que no cree. Claro. Y le comentaba a Lalo hace ratito, o sea, creo que las mamás nunca mentirían o no harían algo así como para... Y hay que poner un contexto así rápidamente. El chupacabras, bueno, pues fue un ser que mucha gente pues veía en los 90, ¿no? Que empezó a surgir, 90, sí. Que tenía características muy similares a los aliens, ¿no? Las personas que lo llegaron a describir, a hacer descripciones, pues todas coincidían con alas y algunos colmillos y muy peligroso, ¿no? Un ser bastante peligroso de... Sí, la verdad es que sí, porque pues no nomás fue aquí en México, fue en muchos lados donde pasaron situaciones del tema de los animalitos que le chupaba la sangre y los dejaba así todos. O sea, no les hacía absolutamente nada, no los descarnaba ni nada, únicamente absorbía la sangre. Entonces, por ahí ahorita que antes que empezáramos, venía platicando con Javier y con Lalo. Marta pues no cree en ese tema, ¿verdad? Pero yo les platicaba que ese tema o ese avistamiento que sucedió por ahí del 98, 97, no, porque en el 2000 nos fuimos a vivir a Santa Teresa. Eso fue cuando íbamos ahí en la Felipe Ángeles, aquí en Gómez. O sea, eso fue aquí en Gómez. En la Laguna. En la Laguna. En la Felipe Ángeles, una colonia que está enfrente de la Expoferia. Ya. Haz de cuenta que más o menos como el 97, 98 por ahí, mi papá y mi mamá, bueno, esto me lo platicó mi mamá, mi papá nomás lo confirmó, ¿va? Pero dicen ellos que una madrugada escucharon un golpe muy fuertísimo en uno de los muros de la casa. Entonces, inmediatamente, pues teníamos una perra ahí afuera que se llamaba La Chiquita, que les platicaba a ellos que era muy bravo. Pues obviamente se aventaron, pues hay una pelea, se oía muy feo, o sea, dice mi mamá que se oía muy feo la pelea que tuvieron, pues ese ser que, pues a todo lo que ellos me dicen, pues era el chupacabras, ¿verdad? Por lo que ahorita les platico, ahorita van a saber por qué. Se oía muy fuerte la pelea y de repente, pues, o sea, pasó poquito tiempo y ellos pensaron en si levantarse o no levantarse, ¿va? Pues para ver qué estaba pasando, porque escuchaban que la perra estaba, pues, así como pues, cuando se pelean los perros, ¿va? O sea, un gruñido muy fuerte y se escuchaba mucho ruido. Entonces, despuesito de eso, fueron pocos segundos. Al poco tiempecito se escucharon unos pasos en la azotea. Entonces, fueron cuando ellos salieron, porque ya la perra ya no se oía, ya no se escuchó que ladrara ni nada, se quedó quieta la perra. Dije, no, chis, qué raro, si la perra es muy brava y se andaba peleando con un gato o algo, pues seguiría ladrando hacia arriba, ¿no? Por simple lógica. Pero resulta que cuando se asomaron, porque teníamos un ventanal muy grande en la parte de enfrente que daba hacia la calle, vieron a pues, un animal, o no sé qué sería, o más bien, pues se los voy a describir, así como lo describo yo a mi mamá. Era pues un ser así como de 1.20, 1.30 por ahí, chaparrito, no muy alto,
con las alas que le colgaban hacia el piso, o sea, le arrastraban las alas en el piso, tenían pico las alas, un color naranja así oscuro, lo vieron de espalda, no lo vieron de frente, y se le miraban unos pequeños cuernitos así en la parte de la cabeza. Tal como lo describían las personas que habían tenido Ajá. también algún encuentro, ¿no? O sea, Entonces, triste. dicen mis papás que iba choqueando, o sea, se miraba que iba choqueando en la esquina, más o menos son unos 15, 20 metros, y pues ellos no hicieron nada más que ver el ser ahí, se quedaron pues helados, no se podían mover, o sea, se quedaron viéndolo y se quedaron impactados de esa situación. A la mañana siguiente, ese día cuando ya amaneció, vieron que la perra tenía unos pozos aquí en el cuello. No la mató, obviamente no, bueno, perdón, no la desvivió, pero sí se le miraban los pozos en el cuello. No le hizo lo que normalmente hacía este ser con los animales, porque obviamente pues no es una cabra, una res, no sé, nomás la picó y eso la dejó pues, Fuera de combate. Ajá, exactamente, para él huir. Entonces, dice mi mamá que se brincó por la azotea, cayó en la parte de la casa de al lado, por la de mi abuelita, y por allá rodeó así, salió y cruzó hacia la esquina. Pero era en la madrugada, le estoy hablando, yo creo que las 2 3 4 de la mañana, donde no había nadie en la calle en aquellos entonces, estamos hablando del 97, 98, que no había, o sea, la vida nocturna, pues estaba en algunos lugares, pero ahí en la colonia, pues era una colonia popular, no había gente en la calle a esas horas. Entonces, pues pasó esa situación, mi mamá me la platicó, ya la había yo platicado en otro podcast anterior, pero pues en este caso pues, estamos hablando de la criptozoología y yo les comentaba que pues mis papás realmente no ganan nada con decir mentiras de esa situación, ¿verdad? Ya ustedes saben si lo creen o no lo creen, pues realmente nosotros qué ganaríamos diciéndoles a ustedes, Claro. son vivencias, son testimonios de la gente que ha visto esas situaciones. Entonces, así como lo describen o sea, sí que en las noticias, así lo vieron mis papás, pero de espalda. Ellos no lograron verlo de frente, únicamente de espaldas. Y si así de espaldas los impactó tanto, si lo hubieran visto de frente, otra cosa hubiera sido. A lo mejor ni se hubieran atrevido o salirían corriendo o gritaban. No sé. Lo que comentaba Javier ahorita respecto a eso, ¿no? De cómo reaccionarías ante eso, y si eran uno o eran varios, ¿no? Sí, porque fue en varios países donde se escuchó del chupacabras. Pero, por ejemplo, Lalo, tú dices que en Santa Teresa, mi hermana vivía en ese... No, en la Felipe Ángel. En la Felipe. Porque mi hermana vivía en Santa Teresa y es cuando vio, que les platiqué yo, que rascaban la ventana y la tela de la puerta. Porque ella dormía muy tarde, 3, 4 de la mañana. Pero decía igual, lo mismo lo escribió esta. Yo le decía, ya tenía sueño, hermana, por eso viste eso. Lo dice ella, no, de veras, o sea, ella no estaba mentiras. Y decía, ¿es en serio? O sea, me llamó mucho la atención porque rascaba pensé que era un gato, dice, pero estaba muy grande para ser un gato. Dice que era, pues dice que no, en realidad no porque estaba encorvado. Ese animal, ese ser, no sé qué fuera, pues obviamente iba como agachado, pero corría nada más con esto de las manos, o sea, se agarra del suelo, dice que lo vio que solo corría con esto, las patas, obviamente. Pero fue en la noche también. Sí, eran como las 3:30 de la mañana, cuando ella nos platicó. Pues creo que, imagínense, tantas personas que lo pudieron ver, y no solamente en condiciones de lugares muy despoblados o algo inhóspito, sino también en las zonas rurales, zonas de la ciudad, ¿no? Donde hay pues gente que no se escondía, digamos. Sí, yo lo escuché mucho esa noticia en Ciudad Juárez, como que pasaba muy seguido allá. Yo recuerdo mucho que eso pasó mucho allá en Ciudad Y más en poblados así lejanos, ¿no? Donde había animales. Pero ¿por qué solamente Cabras, cabras? sí. O sea, de ahí el mote de chupacabras, ¿verdad? Sí. Pero había otros animales, como por ejemplo lo que menciona Lalo, que atacó a esta perrita y que pues únicamente le dejó las marcas, pero no le hizo lo mismo que a esos animales, al ganado, ¿no? O sea, era impresionante. Porque normalmente, una vez a mí me tocó ver donde lo que son los animales, murciélagos o vampiros, digo, porque hay vampiros que son un poquito más grandes que murciélagos, que sí atacaban, becerros o Y animales grandes, y dejan ¿no? la marca, pero sí dejan manchado donde succiona la sangre. Sí, claro. Ajá. Y el chupacabra, lo raro que no, dejaba Limpio, limpio. sin huellas, No, sin pues, rastros. sin de nada. hecho, así estaba la perra, o sea,
yo estaba muy pequeño, tendría alrededor de 5 o 6 años, pero sí me di cuenta de esa situación. Y sí, la perra nomás se le miraban los dos pozos, no se le miraba sangre alrededor, nomás se le miraban los dos pozos profundos, como si fueran unos colmillos, y así no tan separados, ya se le miraban dos pozos. Ujú. No sé, pues cómo, lo extraño es que no la desvivió, o sea, nomás la Sí, atacó para yo creo que sobrevivir, sí, porque dicen mis papás que, pues, y según ellos creen que venía volando, pues obviamente esa cosa volaba, por eso tenía claro. las alas, ¿verdad? Muy grandes. Venía volando, no sé qué le pasó, y cayó y topó en la pared, ¡pum! Y eso lo estanteó poquito. Y fue cuando la perra, pues, se le fue encima y se aventaron un tiro, ¿verdad? Como decimos acá en el barrio. Se aventó un tiro y se escuchaba muy feo. Entonces, casualmente, pues obviamente su modo de defensa de ese ser era morder, Ujú. el chupar, ¿va? Entonces, la perra, después de eso, se quedó quieta, ya no hizo ruido, nada, nada de ruido. Fue cuando mis papás decidieron ya ahora sí salir y ver qué es lo que estaba pasando, porque la perra era muy brava. Una vez que le buscabas, era muy brava, o sea, no se dejaba para nada, muy brava. Y luego era hembra. No me acuerdo si en ese entonces tenía cachorros o había tenido cachorros, porque era demasiado brava. A esa perra tristemente la atropellaron en el periférico. O sea, fue tiempo después de eso. Pero sí pasaba la gente y no dejaba que nadie se acercara a la casa. Nadie. Ni los gatos, nada. O sea, entonces se les hizo raro que si se andaba peleando, ya se cayó. Casualmente se cayó de repente, ¿verdad? Entonces pasó esa situación y así tal cual como se los platico, así me lo platicaron mis papás. Pero sí, no nomás aquí, se vio en muchos lados, diferentes casos y todo. Y lo raro y extraño es que después de cierto tiempo, a la fecha, ya no se ha hablado, ya no ha habido ataques, ya no ha habido ninguna situación Eso de... te iba a preguntar, ¿y dónde está pues? Pues yo pienso lo que venía platicando, ¿no? Yo ¿O creo cuántos serían? yo creo que es uno solo. O sea, yo creo que el que atacó es uno solo porque sí vuela. Esa cosa vuela, ¿sí? Entonces, yo pienso, mi teoría es que alguien ya lo capturó, alguien lo tiene guardado o resguardado, estudiándolo, analizándolo, o se escapó de un laboratorio, una mutación de algún laboratorio o algo, pero por ahí está, porque así desaparecer De así la nada, pues de, como que pues como de la nada, pues no, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sé, por ahí puede estar ahí resguardado, Y porque lo sí es alimentan. peligroso. Sí, es muy peligroso ese animal porque por las características, sobre todo la rapidez que tiene, ¿no? Para trasladarse de un lugar a otro y ahora con alas, pues o sea, imagínate, acortaría distancias y ya es que decían que era muy ágil también los que lo veían que brincaba las cercas, ¿no? Así de un Ujú. salto y que se trepaba y tenía garras, o sea, no, imagínense un animal de esas características, Sí, porque, sería muy peligroso. sí, porque a veces uno creía que a lo mejor eran varios, porque Pero así era el como se mismo, la misma escuchaba, descripción, ¿no? sí, la misma descripción, porque así Todos como se coincidían. escuchaba en México, se escuchaba en parte en Ujú. muchos de lados. Centro y Sudamérica también, entonces, También otra teoría que había, antes que sí. se me olvide rápidamente, la recordamos, donde se supone que hay una, luego también entra dentro de las teorías, pues apócrifas, ¿no? De que no están comprobadas o que son fuera Ujú. de lo que conocemos, que hay campos donde experimentan con animales para hacer algunas mejoras en cuestión genética. Probablemente haya sido alguna de estas cosas que Sí, algún no salió experimento bien y se escapó y durante esa época anduvo haciendo estragos hasta que otra vez lo, lo lo vuelven a agarrar. capturaron, ¿no? Pudiera ser. Pues sí, realmente yo creo que por ahí puede ir la teoría, porque o sea, está muy extraño, o sea, un ser así no va a desaparecer nomás porque sí. No. O lo cazaron y lo disecaron, no sé, ¿Y dónde estará, verdad? Buena quién sabe, ¿no? pregunta. Pero el que lo tenga, pues no va a decir. Quien lo tenga en resguardo no va a decir, o quien lo tenga ahí Sí. exhibido en su mansión, porque ha de ser alguien que tiene billetes o algo, en un pueblo, una hacienda o algo, ahí lo tiene disecado y Ay, no, pero exhibido. qué horrible tener un Sí, animal. pero es único, Ay, yo así pero es horrible. único, es una Una especie una única, especie ¿no? única. No clasificada. Exactamente. Sí, porque a mí lo que se me hizo raro aquí bueno, en México, recuerdo que salió cuando hubo la La devaluación, de ¿no? balas, que decían que era una Que decían cortina, que era pero una en realidad cortina, había, o sea, había evidencia, sí, fue lo había más evidencia. curioso, ¿no? Y evidencia que no puede ser creada tan fácilmente por las características Ajá.
de la succión y de lo complejo que, si fue algo armado, en realidad fue algo muy bien hecho, Muy bien porque armado. era muy compleja la forma de operar de este animal, ¿no? De supuesto chupacabras, en verdad. Sí, porque Y- dices tú, a lo mejor fue el gobierno, lo tiene, o sea, lo tiene en su poder para después cuando se ocupe otra vez. Ahorita que dicen eso, por ejemplo, ya es oficial que se desclasificaron 4 razas de extraterrestres, ¿no? Que ya son oficiales. El draconiano, que es el reptiliano normal, el insectoide, está ay, se me olvidó, los que son similares, los nórdicos, ¿no? Y los grises, que están ya desclasificados esos y que supuestamente ya es un oficial que existen de alguna manera, por el gobierno, ¿eh? El Sí. gobierno ya lo dijo. Y hay algo curioso, se va a estrenar la película de Steven Spielberg, Esa. está por sí. estrenarse curiosamente, Sí. donde Revelación, creo que se Revelación. llama. Está saliendo mucha Eduardo, publicidad. boletos para los de... ya tengo incluso apartados ahí. Ya. Pero ¿a qué voy con esto? Hay una cosa muy interesante. Oh. Un mamífero, por ejemplo, los animales que hablábamos en la otra ocasión, que no pudieran estar en el agua, mucho menos ciertos tipos de animales. Si me permite, voy a platicar rápidamente una experiencia que me tocó con un tío que se dedicaba a hacer viajes de negocios. Tenía que pasar por diferentes lugares. En ocasión él me platicó, porque sabe que me gustan los monstruos y todo esto, que en un lago que estaban ahí acampando para seguir adelante en su camino, y que en la noche había pues ¿no? ¿Cómo le llaman a la luna cuando ilumina? ¿Luna llena? Sí, Luna... la luna del mar, ¿no? Que ilumina así todo Ay, qué rico. que se ve toda el mar, Sí. ¿no? Sí, sí. Estaban ellos ahí y que vieron que emergió de en medio de ese lago, de ese río, un simio como King Kong. Tú dices, pero yo dije, está inventando, ¿no? Un simio no puede respirar bajo el agua. Dice que salió y que resoplaba y todo esto y que se le veía el pelaje y todo, ¿no? Como no sé, 30, 40 metros. Bueno, se me quedó muy grabado eso. Pasó el tiempo, muchos años después, otras personas también que acostumbraban mucho ir al mar, me platicaron que tuvieron una experiencia, todos en familia, que alguien, tú acabas de venir del mar, que les dijo, ¿para qué lado no vayan a ir porque es peligroso en la noche? O sea, lo primero que les dicen, y ahí van a aquel lado, ¿no? Ujú. Y que vieron ese mismo ser, toda la familia, pero que incluso vieron que sacó la mano y que trató de agarrar a uno de ellos y que ellos corrieron, pero otras personas los auxiliaron, ¿no? Y que les decían, no comenten nada que por cuestión de turismo y todo este rollo. Bueno, quién sabe si sea cierto o no. Lo curioso es que en ambos panoramas era la misma criatura, la habían descrito exactamente igual que lo que me había comentado en aquellos años atrás mi tío y después estas personas, ¿no? Después, buscando en internet, ya ves que hay videos que te arroja la inteligencia artificial, y había uno que describía el momento donde precisamente un ser tipo King Kong emergía del mar. Dije, ¿esto de dónde viene o por qué, no? Muy extraño, ¿no? Sí. Muchas coincidencias. Y te voy a decir que ahora que estuve allá, yo decía, no me voy a hacer tanto para allá. Y si sale algo y me acordaba Es que- yo de lo decía. Pero otra cosa te voy a decir, no sé si te pasa a ti, Lalo, porque también estuviste recientemente allá. Ujú. Pero a las 7, cosa que a mí nunca me había tocado, a las 7 de la tarde, Sacan a toda la Sí. gente. Sí. ya, o sea, nunca me había tocado, o sea, yo, no, pues Pero es no. raro, ¿no? Que te saquen Sí, de mar a las sí, sí, 7. Sí. Pues es que, mira, han ido, Lo de la playa. ido cambiando muchas situaciones. Hablando de Mazatlán, Sinaloa, que es la playa, yo no conozco otras playas, ni me interesa, no sé, no me llama tanto la atención, ¿sí? Por el tema me han platicado de Cancún, Es muy bonito tristemente, Cancún, Manzanillo. pero la gente de allá es muy déspota, o sea, te tratan muy mal. Al turista Muy elitista. mexicano te tratan muy mal. Como dicen, Wow. dólares y gentrificado Ajá. todo, ¿no? Sí. Exactamente, no sé, yo he tenido muchas situaciones con la gente del sur, no generalizar, pero a mí Mazatlán me siento como en mi casa, o sea, te Claro. tratan muy bien, la gente es muy amable, todo está de maravilla, todo lo que se dice en la televisión, en la prensa y todo eso es cuestiones amarillistas. ¿Por qué? Porque Mazatlán es un puerto que va en auge, mucho más que Cancún, mucho más que todas las playas de todo México. Mazatlán es uno de los puertos que va a tomar, y acuérdense, va a tomar una importancia muy fuerte en nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene una extensión muy larga de playa.
muy Y grande. aparte un La- paseo de pulmonía en Ajá. Mazatlán es otra cosa, Que es otra solo Totalmente. nos opción. dejan negros. Entonces, han Sí, ido modificando muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo relativamente poco que conocí la playa, por ejemplo, en el 2021, 22, por ahí, más o menos. No te creas, no es cierto. En el 2013, yo tenía 21 años. En el 2013, 2014, por ahí, cuando nos graduamos de la universidad, tuve la oportunidad de ir a Mazatlán y conocerlo por primera vez. Entonces, cuando yo vi el mar, realmente toda el agua no me impresionó. A mucha gente sí, a mí en lo particular no. A mí lo que me impactó fue el sonido que hace el mar. el sonido, sí. Las olas, el sonido que hace el mar es imponente. O sea, no sé, yo lo tomé como si el mar dijera, tenme respeto, ten cuidado, Claro, ¿sí? O sea, ese sonido, el mar, pues pudiéramos decir que ruge. es O el sea, cementerio más grande sí. del planeta, el mar. Entonces, Sí. a mí lo que me impactó fue el mar. Pero en aquel entonces que yo fui, en el 2013, el malecón no estaba como hoy lo conocemos. No había tanto, pues sí había muchos hoteles y todo ese tema, pero no tantas torres como hoy 2026, Ahora ¿verdad? estás. Entonces, Muy cambiado, ¿verdad? ajá, Ahora. el malecón eran yo iba bien alegre por el malecón a más o menos como a las 2 3 de la mañana del Bora Bora en aquel entonces. Iba bien alegre junto con otro buen amigo Irving, yo ya le íbamos ahí caminando porque los otros se quedaron allá todavía un ratillo. Entonces, de ahí íbamos yo y él, y por todo el malecón, camionetas y gente y De todo. fiesta, y eran los 2 3 de la mañana. Entonces había toda la fiesta, machín, la música a todo volumen y todo el tema. Entonces han ido cambiando, ¿por qué? Porque la playa pues tiene más auge de personas. Ahora pues, ahora ya lo moderno, pues la gente no mide tanto los peligros. O sea, no es tan consciente y menos con el alcohol pierdes esa conciencia. Ujú. Entonces, ha habido tantas personas que se han desvivido porque se meten a deshoras al mar, Ya pasaditos de copa. ándale, no saben nadar, y todo eso pasa tristemente en la noche. Entonces, si fuera de día, pues están los salvavidas. Ujú. Ellos normalmente salen a las 7 8 de la noche y ya no hay quien A las resguarde 7. las playas. Entonces, no hay quien te auxilie en dado caso de algún peligro, porque anteriormente hasta te permitían acampar en la playa. Iban los mochileros y te puedes quedar en la playa, ahí pisteando toda la noche en la playa, no había ninguna situación. Obviamente, si tú veías que crecía la marea, pues te sales, ¿verdad? Al malecón y ahí te la pasas toda la noche amanecida. Entonces, pero ahora ya no, pues obviamente tienen que cuidar al turista, tienen que tomar diferentes medidas. ¿Por qué? Porque también los consumos de alcohol van en aumento. El alcohol que se consumía en el 2013, 2014, no es la misma cantidad de alcohol que se consume hoy. ¿Por qué? Por simple y sencillamente en Mazatlán no hay una temporada baja. Todo el año está lleno de turistas, lleno. Y pues obviamente la mayoría de turistas consumen mucho alcohol. Entonces, como han cambiado las situaciones, por eso hoy han decidido tomar esa medida a raíz de que ha habido muchos sucesos después de las 7 de la tarde en la playa. Sí, pues yo fui en octubre del año pasado, hasta ahora que volvimos otra vez. Y ahora fue totalmente diferente. De hecho, hay muchas lonas donde te dicen que hasta las 7, o sea, cosa que no se veía en otros años. No, y es que el mar de noche es impresionante, Yo, imponente. fíjate que yo he visto, las veces que he ido últimos años, hay gente que está así, o sea, en la parte de los camastros de los hoteles. Ahí sí están hasta las 12 1 de la noche, pero no más para allá. O No, ya sea, te tienen una línea. ahí se queda la gente. Y con la banda y hasta la 11 12 1 2 de la mañana. Yo he visto gente que está ahí pues en los camastros del hotel, pues no hacia allá. Y pues de aquel lado donde está el malecón, pues ahí sí está más, las olas sí llegan más probable que lleguen hacia acá, para que en la zona dorada, va. Pero pues, no sé, también a lo mejor han visto cosas, han pasado situaciones, eh, ya se está empezando a ver más los avistamientos también, posiblemente sea esa situación. Pero normalmente ya en la noche andan los pesqueros allá en mar abierto.
No sé qué esté pasando, ¿ah? Pero sí, ese tema los seres que viven en el agua, pues es que es muy grande el mar. Lo que hemos dicho en otros capítulos es muy grande y hay muchas cosas. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, otro caso ahí que está dentro de la criptozoología. Ah, toca ahí. Bueno, el monstruo del lago Ness de Long, Escocia, un lago que, según el propio Jacques Cousteau y entre algunos otros investigadores de corte internacional, investigaron, llegaron a la conclusión que este ser, el cual determinaron que era herbívoro, no carnívoro, pues por eso habría podido sobrevivir toda la era jurásica, digamos de alguna manera, o seguir adelante, debido a que pues se alimenta, ya se hubiera terminado en ese lago pues toda La vida marina, ¿no? Yo creo. exactamente. Entonces también se llegó a la conclusión de que hay algunas fisuras o túneles que conectan a otros mares o otros lagos, ¿no? Entonces puede desplazarse, ir a mar abierto, digamos, y regresar, ¿no? Ahora las características pues son, sería un plesiosauro diseñado específicamente para nadar a velocidades muy altas, más que una lancha de motor, por Ujú. ejemplo, o un barco, un Que yate, trae como, en ¿no? vez de como aletas, ¿no? Así es, y pues aquí lo interesante es que pues sería herbívoro, ¿no? Eso es algo que Ujú. coincidiría con la era jurásica hace 65 millones de años, ¿no? Que se extinguieron, curiosamente en México, donde cayó el meteoro en Yucatán, si no me equivoco. Mm. Fíjate que a mí el que me llamaba mucho la atención es el Bigfoot o el pie grande en Estados Uy, ese es Unidos, uno, otro que se ha donde visto muchos videos de que no sé si sean sucede lo antes de la mismo. tecnología, Ha de habido la muchos IA videos, mucho metraje, muchas cuestiones de este ser que, y antes de la IA. O y sea, antes de la guía, sí, claro, porque antes. ahorita ya lo Sí. puedes recrear fácil, ¿no? Pero antes sí había unos metrajes de leñadores o seres que, perdón, personas que vivían y pues tenían la mala suerte de toparse con este ser. Sí. Curiosamente, este mismo ser, también conocido como Sasquatch, Sasquatch. eh, tenía unas similitudes muy interesantes al el hombre de las nieves, ¿no? Que era, a diferencia de él, con el pelaje blanco, el otro pues algo café, asimilando como un ser más terrestre, no acostumbrado a temperaturas más gélidas, como lo que sería, por ejemplo, el husky en la raza de los caninos, que su pelaje está diseñado específicamente, al igual que el grosor de su piel, en pulgadas o en cuestión de la dermis, ¿no? Que está adaptada para temperaturas gélidas, igual que los San Bernardos, por ejemplo. Entonces, cabe mencionar que es muy interesante esto que tiene que ver con el pelaje. Ahora usted dirá qué puede comer este ser en estas temperaturas tan gélidas en la orilla del mundo, pues peces, ¿no? Un tipo que sabe, un ser que sabe cómo excavar y demás y buscar su alimento. Y existen muchas historias de que tanto el que vive en el bosque, pie grande, como el hombre de las nieves, que era, ¿cómo era? El abominable hombre de las nieves, ¿verdad? Que todos aquellos no? desafortunados alpinistas que se lo topaban, pues se los desayunaban, ¿verdad? Y ahí quedaban, porque... Pero en ambos casos hubo testimonios y aún así decían, ah, es que no puede ser cierto y todo. Imagínate este panorama. Vas a una excursión a mitad del bosque donde pues no hay muchas personas, vas tú solo a lo mejor o acompañado, llegas, te topas con este ser de 2,20 m, con características simiescas, no muy razonable, corpulento, erguido, caminando como nosotros, ¿no? En sus extremidades y pues que te quiere hacer su comida, o sea, ¿cómo te sentirías ante un ataque así, no? Pues sí, pues mira, todo tiene, si nos vamos al tema lógico, si hay personas de 2,20, o sea, si la estatura, Sí, sí hay claro, personas que pues obviamente las manos grandes, pues largos, pies altos, o sea, pies grandes y todo el tema. Y también hay la otra parte de las personas que comen carne. claro. Entonces, de nosotros, va, carne de nosotros. Entonces, Nosotros, si lo combinas, pues hay muchas probabilidades de que exista este ser y más por los avistamientos. Yo vi un video que le platicaba a Javi que se ve donde va caminando y lo voltea así ah, y lo sale corriendo. el famoso metraje del 50 y, bueno, de los 50, si no me equivoco, casi 60. Olvidé el nombre del que lo filmó, que decían que era falso, ¿no? Pero que va huyendo incluso y se va de un lago y luego se mete ya entre los árboles, ¿no? Y Sí. voltea así como... Incluso hay fotos y pósters alusivos a eso, ¿no? Donde va corriendo, pero con
una característica al caminar muy similar a los simios, ¿no? Sí, a los simios, sí. Entonces, es impresionante, ¿no? Pero normalmente, digo, los únicos que podrían ser ágiles, creo que Shaquille O'Neal, el Shaq mide uno que Shaquille O'Neal, mide 2 metros 10, ¿no? 2 metros 10, Shaquille 2 metros O'Neal, 10. 2 metros 10. Y es el único ágil, hablando porque practica Y el corpulento. básquet, y corpulento. El buen Shaq. Pero normalmente la gente de más de 2 metros Ujú. es muy lento sus movimientos. Claro, y este ser se supone que es ágil incluso para trepar en los árboles y demás. Por ejemplo, uno de los, a ver, chécate ahí, tocayo, de los jugadores de la NBA, más o menos, ¿cuánto mide? Porque Que también son altos. El Shaq es el más alto. El más alto, ¿verdad? Vamos a Es ver. el Shaq. Ahí Que Porque dos aquí en días. México hay uno que le dicen el chiquilín, que pues está grandísimo. Pero sí, como dice Javi, sus movimientos Son son lentos. lentos. El luchador aquel alto, ¿cómo se llamaba? Que tenía el pelo largo, que está en la película de Golpe Bajo. Que estaba en la cárcel, que Sinbad se llama? no, Sinbad no. ¿No? Bueno, el hombre más alto del mundo era un turco llamado el Sultán Kosen, que medía 2,51. Fíjate, dos Pues, 2 51. metros 51. 51. Y de los 5 jugadores de veces. la NBA, tocayo, De ellos la sí NBA. son más ágiles. ágiles. Porque hacen deporte, ¿verdad? Sí. Eh, Creo que el más alto era el Shaq, por eso le dicen el gigante. Pues vamos a ver. ¿Y ¿Cuál es si el otro? existe? Sí, Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal, sí. Fíjate, los jugadores más altos que han disputado partidos en la NBA son el rumano George Muresan, ambos, y el sudanés Manute Bol, ambos con una altura de 2,31. Ay, caray. Digo, aún así 2,10 metros. 5 veces más que yo. Jordan, ¿cuánto midió Jordan o LeBron? Creo que un 85. Altura de 1.90, Jordan. 1.90 creo, ¿no, Jordan? 1,90, ¿no? Si no me equivoco. 1,98, Casi 2 metros. casi 2 metros. Pues Que sí, calzaba del 30 sería más alto que yo, imagínate, yo mido 1,86, imagínate Ujú. 1,98, yo lo veo para arriba, ¿cómo lo verá? Y LeBron LeBron James. James, él creo que mide sí, también como 1,80. Sí, casi Altura de LeBron. 1.90, 1.95. Todos. Vamos a ver. 2,6 metros. Y su- LeBron. LeBron. De ahí nomás LeBron. le faltan, fíjense bien, 2 metros con 6. Nomás le faltan que 14, ponle 20 centímetros de diferencia. Que yo creo que no haría tanta diferencia en su agilidad, ¿no? Claro. Porque LeBron James y Michael Jordan eran muy ágiles. Sí. Y aparte, cabe mencionar, exacto, la agilidad, ¿no? Y sobre todo la musculatura, la definición, pues de una persona alta, que normalmente los músculos son más largos, obviamente. Pues a la hora de ejercitarse, inyectar sangre y demás en los tejidos es un poco más difícil. Esto ya también tiene que ver con la genética. Si ahora Ujú. piensas. Sí, no, entonces sí, yo creo que es yo diría que un 98% de probabilidades de pie grande, o sea, pie grande le pusieron por la huella, ¿no? Por la huella. ¿Cuánto dice que mide pie grande? Según la teoría, La teoría y la criptozoología le da una altura oficial de hasta 3 metros. hasta 3 metros. Sí, Bueno, ahí pesando 350 kilos. 350 kilos. Ah, Imagínate eso. O sea, considerando la proporción de una persona con ese peso y la agilidad, estamos hablando de que es grasa, ¿cómo se diría? Grasa Corporal. buena, Ajá. o sea, que no es vana y que es ágil, o sea, es un ser que está diseñado para cazar o proveerse a sí Bueno. mismo de... Será como un Homo habilis. Pues es que mira, ahí te va. Por ejemplo, el jaguar, ¿cuánto puede pesar un jaguar? Y brinca y corre mucho. Ah, pues que es un Demasiado, felino. Pero está cuando diseñado más por su con las anatomía, antenas. ¿no? Sí. Y su, Sí, por eso. Todos los Pero- felinos. Pero Siento- pie grande no es un... un adulto llega a pesar entre 45 kilos y el más grande en la historia ha sido 130 kilos. ¿Y los leones? Creo que 160 kilos, pero vamos a comprobarlo. Porque un elefante pues sí es lento. 190 kilos, la hembra 130. O sea, casi lo doble. La tarascada de un león, pues es capaz de Y un arrancar un oso, miembro. un a una oso persona. pardo. Fíjate, una Van a decir, cachetada pues, con la Una mano. tonelada. Un oso pardo con una garra te hace nada. 600 kilos. No, pero sí es lento, no, ¿verdad? Sí, No, los sí, el osos oso no. sí es- Bueno, es lento para correr hacia su presa, pero cuando la tiene, para destazarte lo que tienes pues, que... Es muy fuerte. O sea, de una tarascada ha habido lamentablemente... No, pero los osos parecen, o sea, se ve como que son lentos, pero sí son ágiles. O sea, en carrera larga, ¿Con qué facilidad rompes un palillo? sí, fácil. Ellos es lo mismo un hueso. Imagínense Sí. el hueso que tiene una consistencia, Ay, un no. fémur Sí, o algo los así. Bueno, osos entonces- son fuertes. Pues es que realmente también en la Tierra hay muchos lugares que no hemos
descubierto al 100%, las cavernas y todo ese tema. O sea, sí, pues hay muchas posibilidades que sí exista. Yo Sí, digo que claro. 90 y tantos, 95. Está como hace rato los gnomos también pueden entrar allí, ¿no? Los Sí. no, claro, son de Los la gnomos. criptozoología. Rápidamente, Ok. el Yeti o el abominable hombre de las nieves, criatura mítica del Himalaya, que es un ser que varía según la leyenda, pero la estatura, el más grande, porque ahí sí se supone que hay una comunidad de hombres de las nieves, Ujú. llegan hasta los 3 metros también, pesando 150 el más chico y el más grande también llegando a 300 kilogramos, ¿no? Es que sí, hay, por ejemplo, el ser humano, si se pudiera decir que fuera ser humano, qué grande, pues se quedó en la época de aquella, o sea, se fue al monte y se puso y se adaptó Hizo, a ¿no? la vida Hizo de... su ecosistema, pero es interesante lo que mencionan ahorita que dijeron de, por ejemplo, las cavernas. Son lugares propicios a donde pudiera generar vida, incluso sembradíos o cuestiones por la humedad. En el caso de los Himalayas, que son lugares Ujú. gélidos, pues tendrían constante humedad y agua, tal vez como para abastecerse, encontrando un sistema de suministro ellos mismos, o sea, como un ecosistema, por así decirlo, adaptados a esto, ¿no? Que a lo mejor para una persona normal, sin el pelaje o el grosor de la piel, pues sería, Ujú. si aquí con, ¿cuánto nos estamos muriendo cuando llegamos a 20 grados, 40, no? No sé. 35, 40 grados ya. Imagínate. La fuerza de ese ser como para... A soportar Y todo el clima. aparte, es increíble, ¿no? Yo creo que ha habido muchos avistamientos. Lo que mencionas ahorita de los gnomos también, otros seres que forman parte de los elementales en el mundo de la fantasía, ¿no? Que también los gnomos llegan a medir entre 90 y 1,20, pesando entre 18 y 20 kilogramos. Porque Siendo esos yo creo que ¿Los gnomos en y los los duendes boscos. son lo mismo? No. Pues, ¿miden lo mismo? No, los No, creo que el duendes duende es más chico, ¿no? el duende es más chico, midiendo hasta 10 centímetros, el más Ya grande me 15, alcanzó. ¿no? Ah, Digo, porque es muy común que la gente los ve en los bosques. El gnomo es más, es como los de Blancanieves y los 7 enanos, vendrían siendo una comparación de alguna manera como gnomos que son trabajadores o se dedican a los Ujú. minerales en el mundo élfico, ¿no? En el mundo mágico de estas cuestiones, a diferencia de los duendes. ¿Han visto aquella película de, creo que se llama el gnomo, así se llama tal cual, de uno que cuida su caldero de oro y que hace maldades, ¿no? Sí. Está muy buena también. Te digo, por algo sacan esas referencias en el cine. Y volviendo a eso de la criptozoología, particularmente estos seres que viven en la parte elemental, es decir, en el bosque y demás, pues imagínate los gnomos también, ¿no? Que son seres que manejan un poco más la mística o la magia, ¿no? Según la cultura, ¿no? Bueno, yo pienso que aparte del chupacabras, de los del mar, pienso que hay otros seres extraños. No, no es que no crea tanto, ¿vale? no, pues tú dices que no Bueno, ya crees. hasta no ver, no creer, no, no, porque- Mejor no digan nada, No, porque dinos, dinos. no, no. O sea, digo yo, ¿cuántos más seres habrá? pues ¿Cuántos? híbridos a lo mejor o razas Porque mi hermana, pues, ay, no, es que mi hermana me hubiera gustado que aún estuviera aquí con nosotros, pero ya no, ya está en el cielo. Pero tenía tantas historias y yo de verdad, así como me río aquí, yo también, ella me platica, yo le decía, cállate, habladora, o sea, tienes... pues es que lo que dices tú, mira, es cierto. ¿Cuántas especies, por ejemplo, hay aquí con nosotros que conviven con nosotros? Ahora con la desclasificación de los supuestos seres Ujú. que les llaman también interdimensionales y que de otros planetas, porque ya no nada más es de otros planetas, también ya de otras dimensiones, ¿no? Ya lo dijeron que es real, ¿no? O sea, el gobierno está afirmando que esto es cierto. Mi hermana, perdón, bueno, mi hermana decía que ella había escuchado La Llorona, un día me dijo, y yo le dije, mi hermana no es mentirosa, o yo le creo al 100. Y yo dije, no, es que yo creo que sí existe. Luego mi hermana Margarita dijo que andaba la taconuda, y yo Claro. decía, Ahora, ¿Y esa cuál es la la que se escucha unos tacones nada allá en más. Santa Oye, Teresa se veía mucho. a mí me pasó una vez un vecino allá, bueno, ya un saludo para... Me decía, oye, escucha la taconuda. Y yo le decía, sí, y luego yo me asomé y la vi y todo, y le digo, sí.
¿cómo era? Ok, dice, no, iba en el aire, iba así caminando. Le digo, ¿y cómo se iba flotando? Se escuchaban los tacones, ¿no? Como que se lo inventaba, pero me gustaba que me No, contara en esa verdad, historia. no, en verdad mi hermana decía que ahí en Santa Teresa, ahí pasaba la taconuda. Yo le Sí, decía, sí, dime sí. la verdad, de verdad, le digo, no me asustes. No, sí, allá en la Nueva Aurora también, allá todos los buenos vecinos Por ejemplo, eso la de los escuchaban. bebés, que se los va a llevar como cuando tienes bebés chiquitos. La bruja. Sí, de verdad esto sí me pasó. Vivía mi sobrino y su esposa. Ella también estaba a punto de tener bebé, igual yo. Entonces, estaba la primera recámara y luego la de ellos y luego donde yo me quedaba. Y se oía literal los pasos, pero grandísimos en el techo. Y yo corría en el mismo cuarto y luego yo me abrazaba de mis hijos y yo decía, ¿qué se oye hasta acá? Yo salí con mi hermana, ven hermana, es que no sé qué se escucha. Y lo decía, es que andan las brujas es que como ya vas a tener al bebé, pero también estaba la esposa de mi sobrino, o sea, no hallaba yo creo que por dónde entrar. Ahí sí yo lo creo, o sea, había alguien, porque sí era alguien. A ver, pero ahora también verlo desde este punto de vista. Digo, como escéptica a lo mejor no vas a creer, pero si yo te digo, el Wi-Fi existe, Ujú, y tú me vas a decir, pero no lo veo, ujú. pero existe Pero porque te existe, conectas, ajá. ¿no? ¿Qué pasa con los millones de testimonios de toda la gente que vivimos en el mundo, que de alguna manera hemos visto algo o hemos tenido alguna experiencia como en tu familia o en la de todos, que hemos visto algo así? ¿Tú crees que al menos uno de esos casos no sea real? Y No, el sí. mismo gobierno ya está diciendo que realmente hay naves y hay otras razas con nosotros, ¿eh? Hay una que me llamó mucho la atención que son los Urma, no sé si han escuchado hablar de ella, que son felinos, como aspecto humanoide, pero como si fueran leones, pumas y De la demás. caricatura de los Thundercats. Por Esa te ejemplo, iba a decir. y cómo nosotros estamos conviviendo, hay felinos en nuestro Ujú. planeta, Ujú. que obviamente no están con rasgos Sí, humanoides, pero qué raro, ¿no? sí. Los insectoides también, que dicen que son similares a las mantis religiosas y todo esto y demás. Qué raro, ¿no? O Sí. sea, Sí. Es más, mi hermana le platicaba a Javier del señor que vive en su casa, ¿verdad? Y lo Ah, dice sí, tan así, dice, si te sientas ahí, la vez creo que fuiste tú, donde tú te sentaste Ujú, la vez sí, sí, pasada. sí. dice, te pega, Yo pensé que era broma, dice que estás así, te da un zape en la frente. y yo me carcajeo cada vez que me lo platica. Y el otro día me tocó ir a su casa y me dijo, duérmete, hermana. Le dije, ¿sabes que sí, sí me voy a dormir en lo que terminan las cosas de hacer de mi mamá? Porque mi hermana no está. Créeme que yo estaba dormida, pero en el sueño ya muy, muy en el fondo, yo estaba, no, el Señor me va a pegar y el Señor me va a pegar. Por eso me levanté y le dije a mi hermana, nomás estaba esperando el fregazo del Señor. Dijo, es verdad. No, desde que mi hermana vive ahí, ya tiene como 25 años, yo creo, viviendo ahí, si no es que más, toda la vida ha estado ese Señor. Y no nada más lo cuenta ella, lo cuentan sus clientes, porque te digo, ella es modista, lo han visto, le hacen, o sea, les ha pegado. Y mi hermano lo cuenta así tan normal. Ah, el señor que vive con nosotros, ya es parte de nosotros. como el que vive aquí, El que vive aquí. Sí. Ya pero también es parte que ahora no ha de... apagado el aire, o más bien no le ha movido No al le ha aire. movido ¿Verdad? No ahora. tiene calor. No. Está Pues bueno. está en 19, por eso no le ha movido. Fíjate Está que Baja la fresco. temperatura. es que también depende mucho el lugar y la energía. Por ejemplo, en alguna ocasión llegué con unos familiares a Fraccionamiento Morelos 2 en Chapala, que es el nombre. Chapalita. Está pegada la barda de ellos, era pues la del cementerio, ¿no? Entonces ellos decían que no, es que me da miedo y demás. Y yo dije, bueno, pasamos la noche ahí esa vez y nunca vimos nada, pero sí la energía que hay pues en el Camposanto, obviamente sí sientes algo ahí, ¿no? Una energía muy fuerte. Y pues lógicamente tiene mucho que ver esto también, ¿no? La energía no solo de las personas, las cosas. Ahora imagínense, todos estos seres que, al menos yo, desde mi punto de vista, pienso que sí existen y que incluso hemos convivido con ellos, pero no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado. Yo la que tengo muy, muy, muy presente porque la vi desde niña, yo creo que ustedes igual, del baile de aquí del Lerdo de la muchacha que bailó con aquel hombre guapo. Ah, oye, sí, esa me ¿verdad? interesa, esa me interesa. ¿Cuál? ¿Tú te sabes algo? Mi mamá me contó esa historia. Ah, sí. Sí, de hecho ella decía que sus hermanos, uno de mis tíos que vive en Ciudad Juárez, saludos tío, decía que ellos escuchaban el baile en un lado y corrían. Y luego ahí llegaban y no había, y luego se escuchaba en ya. otro lado. Y o sea, dice que lo buscaban. E incluso dice mi mamá que sí se oía la llorona. Aquí en el río se escuchaba. O sea,
Sí, donde hay agua. donde hay agua. Dicen que la Llorona es donde hay agua. Pasa donde hay un río o donde Pero yo creo que donde ya llueve, ahorita ¿no? También. como está la economía ya ni los busca, pues No. Así va que quiero y le sigas. Pero pues ya, bueno, llegamos casi al final, pero rápidamente conclusiones. Javier, ¿crees tú que la criptozoología debería ser tomada en cuenta ya como una ciencia, o sea, real, digamos, de que hay tantos animales no Pues mira, clasificados? hablando principalmente del chupacabras, que fue muy, muy común y que hubo evidencia, Sí, claro. yo creo que sí. Hay obviamente otros seres o especies o no sé, o animales o no sé qué, que a lo mejor uno duda, pero tomando en cuenta el chupacabras, yo creo que sí, debería de ser. Y preguntarnos y saber dónde está. Pues no, ¿para qué quieres saber dónde está? No Mejor sé. ahí- Mejor así ahí donde de está que- guardado Fíjate, todo. a mí No, sí, me pero gustaría, para saber. a mí me gustaría mucho invitar un día a mi hermano, lo voy a invitar a Ricardo. Sí. Sabe tantas historias porque él anda mucho ahora que en las motos, anda Ujú. en muchas Carretera. cosas. Sí. Pues debe tener un montón Sí, de la verdad, historias. yo me río y me carcajeo de él y le di, no te, ahorita fuera de, te digo cómo le di. Pero sí me encantaría, me las platica, pero al igual me río, porque te digo, no me pasa. Pues es que realmente allá pues a campo abierto, allá despoblado Ujú. pasan, puedes ver muchas situaciones, ¿verdad? Porque por la mayoría de estos seres, pues lo que menos quieren es tener contacto con el ser humano. Ujú. Por lo que hemos platicado en otros capítulos, en otros podcasts, que el ser humano reacciona de tres maneras. Corre, intento de supervivencia lo quiere desvivir, o te Se queda. quedas petrificado, o sea, te quedas así, no te puedes mover, ¿verdad? Del miedo que te generan estos seres, un fantasma, cualquier situación, una balacera, cualquier situación, hay tres opciones: corre, huyes, te quedas a hacerla de pedo, o Ahí te quedas quedas. helado. Fíjate, Sí. antes este río, no sé, Eduardo, si a ti te tocó que vives más o menos cerca, bueno, yo que vivo aquí enfrente de Beto, viví siempre, el río estaba más así, ¿cómo se puede decir? Hacia abajo, Sí, más, sí. no estaba así tan corto, No, no sé tenía cómo más explicarlo. profundidad. Exactamente. Y yo igual, de niña yo me acuerdo que nos juntábamos aquí que a jugar a la y decían que andaban, que corrían los duendes ahí. Y yo decía, no es cierto, pero yo me acuerdo que todas las personas ya de aquí del barrio, ya están más grandes, ellos eran los que contaban, los que veían. Sí, como dijo Sí. la Lolita, o sea, en lugares más despejados donde no hay tanta luz, hubo un tiempo en que en mi niñez la viví en un sitio donde no había nada enfrente. Y sí, veíamos mucho también, pues no sé si eran gnomos o eran duendes, pero es donde más se ven. Y Que a, cuando, que a veces uno dice, es de niño y a lo mejor te afiguras, claro. pero hay muchos sitios o hay gente donde los ha visto. Y es que, por ejemplo, ahí está, tú los viste, por ejemplo, en el caso de Tocayo, pues él estaba, pues viste cómo estaba la perrita, la chiquita, ¿no? Cómo tenía chiquita, los, sí, los, los orificios, escucharon todos, tus papás lo vieron. Sí. Y mi hermana en aquella ocasión, cómo vio esa, como Exacto. chango, ya decía Eh. que, pero no tenía miedo, fíjate, ella no tenía miedo alguno. Y hay muchas cosas que seguramente la gente que nos está viendo, pues No, tiene sí tiene historia, miedo, ¿no? porque si no tuviera miedo hubiera salido. No, dice, O le hubiera abierto dice la ventana, Lalo, o ¿verdad? sea, ¿Qué dice pasó? que cuando dice que ella lo buscaba por ahí, lo buscaba por la ventana, queda frente a un kinder, su casa queda frente a un kinder. Aquí lo peligroso es, por ejemplo, cómo reaccionar, o sea, lo que hablaban ahorita, ¿no? De cómo van a reaccionar, no nosotros, los seres o animales esos que nos tocara la mala suerte de enfrentarlos, ¿no? No, Imagínate. yo ni quiero esa experiencia. No, pues no. Pues, Creo que nadie es lo que le digo, que quisiera saber dónde Nadie la está. quisiera. No, pues no, yo no. Entran ¿dónde muchos está? Está sentimientos mezclados, ¿no? No me van a creer, me voy a salvar, saldré de esta, ¿qué pasa, no? Imagínate. No. Mejor aquí, oigan, como dicen, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y aquí en este planeta, ni siquiera ya hablamos de la galaxia, aquí mismo yo creo que no Y, estamos y solos. faltó hablar de los nahuales. Los nahuales. Pues me Pues, gustaría una segunda parte. Una segunda parte de interesante, este. Sí, porque todavía quedaron varias. ¿Qué les El parece? de los Eso nahuales sí. es muy extenso. Le Yo dedicamos sí he un- visto Sí, no, ahí. sí, como segunda parte será bueno, Eduardo. Sí, y más seres, por ejemplo, el cíclope y entre algunos otros, ¿no? Que también han sido vistos en... Que también juegos. sería hablar, no sé si entraría también allí, los vampiros. ¿Cómo que- no? Claro, Sí. claro. No, esos son... hay energéticos, pero hoy vamos a hablar de los... Esos a veces los literales. tienes en tu casa, ¿no? No, el vampiro.
No, ese sí está criminal. El hombre lobo. El hombre lobo Hombre lobo, también. El hombre que lobo también. Hace tiempo había un video, a ver si después se los paso, a ver si lo encuentro, donde habían capturado a uno, a un hombre, lo habían herido, a un hombre lobo, lo tenían en una jaula. Se Los ve, y era antes licántropos, de ¿no? la IA, ¿eh? Y todo esto. Si lo recrearon, lo hicieron perfectamente bien. Incluso se ve cómo este ser pues empieza ya a tomar forma de ser humano. O sea, vuelve a su forma. Y tú lo veías el video y era grabado con esos celulares de 3GP Sí, y sí. te quedabas, dices, ¿cómo hicieron eso, no? Sí, sí, pues Es es que increíble. Y dices tú, alguien que se tome toda la molestia de hacer esa producción como para subirlo y a ver qué pasa, o sea, sin crédito alguno. sí, pues sí, porque en aquellos entonces pues no existían redes sociales, no había monetización, no había Exactamente. No había nada tanta de tecnología. tecnología. Más bien los mitos y todo ese tema eran a través del periódico. Que yo leí el del avión ese que desapareció y lo volvió a aparecer, que decían que Sí. no, que fue una mentira de un periódico. Sacó una nota, dijo a ver Sí. qué pasa, y les cascó, vendieron mucho Y vendieron periódico mucho y periódico. le siguieron la historia durante varios meses, ya hasta que ya no pudieron mantener la mentira, porque la verdad, tarde que temprano sale a la Sale a luz. ¿Te la imaginas los traileros cuántas historias no han de Uy, tener? También. Hay que invitar a uno. Sí, Sí, la fíjate que sí. próxima También, semana. sí. Hay que buscar a alguien que conozca un Sí. trailero. Sí. Y aquí Yo tengo un amigo no graviendo que es trailero, pero es muy reciente. El amigo no de aquellos años de que estaban más solas las carreteras, que no había tantas autopistas, Porque que por tenían algo que se subir la hizo sierra. la canción esa de las medias negras, ¿no? Como No, las curvas de Raimundo, esas, Las la curvas desvivida de Raimundo, Ujú. aquí está cerquita. Y también invitar a la gente antes de despedirnos, Sí, ya nos invitar vamos. a la gente que si tienen algún relato paranormal, quieren venir aquí con nosotros y grabar un episodio aquí en el relato, están cordialmente invitados. Mándenos un mensajito del teléfono que aparece aquí del relato, aunque empieza con 81, es de la oficina de nosotros porque es el número que compramos ahí el chip. Entonces, si usted quiere grabar aquí con nosotros, mándenos un WhatsApp, lo invitamos a que comparta su relato, su historia. O algún tema que quisieran que Ajá, hablemos, igual que nos exactamente. comenten. Lo invitamos aquí a la mesa de debate Pues, del pues, relato. no, y pues a compartir y a dar manita Claro. arriba. manita arriba. Pues muchas gracias por invitarme al programa, les agradezco. Y a todos ustedes por estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Eduardo. Aquí vamos a Siempre. seguir, tocayo. Sí, sí. Entonces, el siguiente programa, los nahuales. Los nahuales. Principalmente. Los nahuales, ese tema me Sí, interesa va a estar- bastante y lo vamos a desmenuzar bastante Sí, bien. yo creo que ese se va a ir un capítulo completo Sí. en los nahuales. ¿Quieren saber Nahual. qué son los nahuales? Quien no sepa, no se pierde el siguiente Un programa. capítulo. Siguiente programa. Pues esto fue todo el día de hoy en el relato. Nos Nos despedimos. vemos en el siguiente capítulo.